Buen día, profe.
Buenos días para todos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Bueno, espero que estén todos igualmente muy bien. Vamos a continuar y a terminar nuestro comentario acerca de Leibniz. Creo que esta va a ser una clase un poco más breve, aunque de todas maneras lo que vamos a mencionar, necesita bastante atención para poder entenderse, ¿cierto? Igual no es algo imposible, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado el miércoles pasado? Habíamos llegado al punto de este, al, esta noción un poco extraña del concepto total de un individuo. Pero entonces, recapitulemos un poco desde dónde partimos. Se puede decir que partimos desde una suerte de explicación lógica, ¿sí? De la distinción entre verdades de razón y verdades de los hechos, que las verdades de razón son aquellas que su negación implica una contradicción lógica y por ende esa negación no puede darse en ningún mundo posible, ¿sí? Porque el predicado está contenido en el concepto del sujeto, de manera entonces que no habría ningún mundo posible en el que hubiera un soltero casado, un triángulo de cuatro lados, un círculo cuadrado, cosas así por el estilo, porque eh, implican contradicciones lógicas. Mientras que por otro lado estarían las verdades de los hechos, que es como realmente la cuestión principal, que son aquellas de las que sí podemos imaginar un mundo posible en el que esa verdad de los hechos fuera diferente, ¿cierto? Un mundo posible en el que Julio César no hubiera cruzado el Rubicón. Podemos imaginarlo sin ningún problema porque eso no implica una contradicción lógica. Sin embargo, por ese principio de razón suficiente, de buscar la explicación suficiente y total de por qué algo es así y no de otro modo, ¿sí? En especial eso último y no de otro modo, entonces tiene que haber, así como las verdades de la razón, donde es más fácil encontrar esa razón suficiente de por qué no puede existir un círculo cuadrado, por ejemplo, ¿sí? También tendría que haber una explicación total y suficiente, por ejemplo, sobre por qué Julio César cruzó el Rubicón y no hubiera podido ser de otra manera. Pero esa es una explicación que implicaría empezar a realizar una serie de porqués, ¿sí? Una especie de cadena de razones explicativas de cada una de los hechos particulares o de los hechos contingentes o de los predicados que se van conectando a este predicado principal de César cruzó el Rubicón, y que si extendemos toda esa cadena de razones para dar con la razón suficiente y total de por qué es así, no de otro modo, resulta que lo que tenemos es una cadena infinita de razones que abarca todos los predicados de la realidad y que solamente Dios podría tener ese conocimiento. Y digamos, ¿por qué esto es así? Porque esa cadena infinita de predicados que explican de manera suficiente y total una verdad contingente o una verdad de los hechos, todas ellas están interconectadas en el concepto total de un individuo, ¿cierto? Un concepto cuya extensión sea solamente un individuo implicaría un montón de cualidades casi que infinitas, un montón de predicados posibles que terminarían abarcando pues toda la realidad. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este punto?
porque esos individuos, ¿sí? Esos conceptos, entre comillas, esos sujetos, cuya extensión solamente abarca un individuo, serían el elemento básico que compone la realidad. Como la pregunta, digamos, por excelencia de la metafísica desde Aristóteles, ha sido la cuestión de la sustancia y a qué se puede llamar realmente sustancia o entidad, como digamos ese compuesto o ese elemento, mejor dicho, fundamental o básico de la realidad. Ya se ha podido ver que diferentes pensadores, al intentar aplicar esa reflexión del concepto de sustancia, terminan aplicándolo de diferentes maneras. Pues con Spinoza vimos que toda la realidad es una sola sustancia a la que llamamos Dios, ¿sí? Y aquí con Leibniz lo que va a suceder es que ese elemento básico es lo que él llama la mónada, ¿cierto? Que tiene la palabra griega monás, que significa unidad. Claro, si Leibniz desarrolla la pregunta, bueno, un elemento básico que componga la realidad es que sea, normalmente se entiende por sustancia o entidad, que es algo independiente, ¿sí? Como veíamos con Aristóteles, que tiene una existencia separada, independiente, permanente, ¿cierto? Es decir, que no varía en medio de las variaciones, que permanece y que además va a agregar una tercera característica, y es que es unitaria y sin partes, ¿cierto? Es unitaria y sin partes, y todo, digamos, lo que no tenga estas características, por ejemplo, entonces que sea algo compuesto, ¿sí? Y que no se pueda dividir, ¿sí? No sería una sustancia o una entidad. Entonces ya con eso saca de tajo todo lo material, ¿cierto? Todo lo que sea material, ¿sí? El ser humano o el cuerpo humano no podría considerárselo una mónada, una unidad en sí misma, puesto que por ser material puede ser dividido, ¿sí? Y ya de por sí, dice Leibniz, la materia y la extensión puede ser dividida hasta el infinito. O sea que con esto llega a una afirmación pues original, un poco extraña con respecto a lo que digamos se ha visto en otros pensadores, ¿sí? Que la sustancia es inmaterial o que las mónadas son inmateriales. Y entonces, ¿qué es por cómo entender que llegue a esa conclusión? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues cada uno de nosotros como individuos, ¿sí? Seríamos mónadas, pero esa mónada, digamos, no hace referencia al cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo es material, es divisible, ¿cierto? Puede ser alterado, es compuesto. El cuerpo ante todo es compuesto, entonces no se refiere al cuerpo, sino que se refiere a su alma, ¿sí? Y cada ser vivo, ¿sí? Es decir, aquí incluimos ya a los animales, a las plantas, a todos los seres vivos,
como individuos y como, digamos, almas que pueden poner en marcha de manera autónoma el movimiento de un cuerpo, serían también mónadas. Entonces, en ese sentido, llega a esta afirmación. Todas las monadas son diferentes, ¿sí? Eternas e indivisibles. Y otra cosa, digamos, que dice acerca de la mónada con base en estas características de ser independiente y permanente. Y es que, en primer lugar, entonces, si cada uno de nosotros como individuos, nos hacemos llamar seres humanos porque, digamos, armamos el concepto general de ser humano que abarca a más de un individuo. De ahí que esos conceptos generales no pudieran ser considerados sustancias, pudieran ser considerados mónadas. Las mónadas serían cada una de las cosas existentes como individuos, lo que dejando de lado lo material, lo que les decía. ¿Qué pasaría si a nosotros en nuestra realidad nos diera por nombrar con una palabra diferente a cada cosa que nos encontramos, ¿sí? Por más similar que fuera, ¿cierto? Al no pensar eso sería imposible, ¿sí? Para nosotros, los seres humanos, con una inteligencia limitada. Pero digamos, Dios sí sería capaz de reconocer cada una de esas unidades, cada una de esas mónadas en su particularidad, ¿sí? En sus diferencias. ¿Cómo así que diferencias? Diferencias en sus cualidades, esos predicados, ¿sí? Esos predicados que abarca y que los ponen en lugares particulares, en situaciones particulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, todos sus predicados le están incluidos como cualidades o características, serían infinitas e inabarcables para una mente humana, pero sí que serían comprensibles para Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otros conceptos como árbol, soltero, inteligencia, conceptos que son generales, que abarcan varios individuos, no serían mónadas porque no son individuos y tienen un número limitado de predicados que hacen referencia a su definición. Entonces, conceptos generales no son mónadas, ¿cierto? La materia no es mónada porque puede ser dividida, ¿sí? Entonces ya vamos reduciendo la posibilidad de definición de ese fenómeno tan extraño como lo es la mónada. ¿Sí? En cambio,
como individuo, un individuo Julio César, un individuo Daniel, un individuo Juan, un individuo Manuela, ¿sí? Mm, aparte de su cuerpo o sin contar con su cuerpo, sino que su propia alma, ¿sí? sería, sería una entidad simple o unitaria y sin partes, permanente e independiente. Recordemos que Leibniz, como buen creyente que era, pues todo apuntaba, ¿sí? Hacia esas características de Dios propias de la tradición cristiana. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Si todos sus predicados le están incluidos como cualidades y características, y es un número infinito de predicados, ¿sí? Si es un número infinito de predicados, lo que va a decir Leibniz es que esa mónada, ¿sí? Esa sustancia de la cual hay infinitas, que aunque son de un solo tipo, cada una no puede ser modificada por otras, por su carácter de independiente. Y eso va a tener unas implicaciones muy concretas. Un credo racionalista muy propio de los filósofos racionalistas respecto al mundo físico, respecto a la física, es que no existe el vacío, ¿cierto? Sino que toda la realidad está llena y el movimiento de cada cosa actúa sobre el movimiento de todas las demás en una larga cadena de movimientos y de movimientos y de movimientos que pueden influir o que pueden determinar el curso de una determinada cosa en la realidad, ¿sí? De hecho, Leibniz era un poco crítico de la física newtoniana, sobre todo con respecto a la gravedad, porque digamos la explicación que el mismo Newton daba de la gravedad suponía que dos cuerpos en el universo podían actuar uno sobre el otro casi que a distancia, ¿sí? Como si hubiera un vacío entre ellos y de una manera inexplicable, ¿sí? Que iría en contra de ese principio de razón suficiente. Por alguna razón, dos cuerpos en medio de los cuales hay un vacío se atraerían, ¿cierto? Y eso era algo que a Leibniz no le gustaba mucho de la física de Newton, sobre todo desde ese concepto de gravedad. Leibniz, como buen racionalista que era, no creía en la existencia del vacío, sino que toda la realidad sí, estaba, digamos, interconectada de alguna manera. Y lo que sucediera, digamos, en el punto A podía llegar a tener una repercusión en el punto Z a través de una cadena a través de una cadena de razones. Le dice, una mónada es espejo del universo. ¿Cómo así? Toda la realidad, ¿sí? Toda la realidad tal como ha sucedido y tal como ha avanzado hasta ahora, ese número infinito de predicados que llegan hasta finalmente a la proposición de hecho de que Daniel está dando una clase, lo que muestra es que yo como realidad, como mónada, estoy interconectado con todo el universo. Pero entonces, interconectado no en el sentido de que unos actúen sobre otros, de que unas mónadas actúen sobre otras, porque recordemos que son independientes. ¿Qué es lo que sucede? Una doctrina muy famosa de Leibniz
es lo que él llama la armonía preestablecida. Pongamos una analogía. Si, digamos, yo cuadro muchos relojes, ¿sí? Yo cuadro muchos relojes a la misma hora para que empiecen a marcar la misma hora. Y una vez los cuadre y todos empiezan a trabajar al mismo tiempo, cada uno de esos relojes de manera separada y de manera autónoma, digámoslo así, de manera autónoma y de manera independiente, va marcando la hora, ¿sí? Pero todas se armonizan para marcar la misma hora, ¿cierto? Con las monadas sucedería un poco lo mismo, ¿sí? Dios, ¿sí? dispone en una mónada, ¿cierto? Un conjunto de predicados y cada uno los manifiesta de manera independiente, pero el resultado de cada una de esas mónadas funcionando de manera independiente es toda la realidad tal como la conocemos. Otra forma en que puede decirse sería entonces preguntarse, porque digamos, una pregunta obligada es si las monadas son el elemento fundamental de la realidad, pero no son materiales, entonces ¿cómo dan paso al mundo material? ¿O por qué nosotros percibimos en la realidad una cosa como la materia? Para Leibniz, ¿sí? No habría propiamente un paso al mundo material, ya que la realidad precisamente es un compuesto de sus elementos fundamentales que serían las mónadas. Otra analogía que se puede hacer. Uno ve un arco iris, ¿sí? Y uno, digamos, lo considera una sola cosa, digamos, un solo objeto, tal como uno lo percibe. Pero si uno, digamos, mira con más detalle qué es un arco iris, lo que es, digamos, en realidad es la luz, ¿sí? La luz refractándose en muchas gotas o partículas muy pequeñas de agua. Y la luz que se refracta en todas y cada una de esas pequeñas gotas de agua da lugar a ese arco iris. O sea que técnicamente el arco iris no sería un objeto, ¿sí? Unitario, sino que sería un compuesto de muchísimos elementos muy pequeños, ¿cierto? Que en este caso serían la luz refractándose en esas gotas de agua. La realidad sería un poco lo mismo, ¿sí? Nosotros captamos el mundo material, ¿sí? Porque no somos, digamos, capaces o no tenemos la, o nuestra capacidad intelectual. Listo, ahora sí. Nuestra capacidad es limitada para captar cada una de esas partículas, ¿sí? Y cómo se unen entre sí formando la realidad. Otro ejemplo, si mezclamos el amarillo y el azul nos da el verde, ¿cierto? Nosotros vemos el verde. Pero digamos, si uno pudiera hacer un zoom cada vez más grande y cada vez llegáramos a las partículas más pequeñas, nos encontraríamos o deberíamos encontrarnos con mm, partículas del amarillo y el azul, ¿sí? Unidas, ¿sí? Entremezcladas, pero que digamos ya
nuestra capacidad de captar el mundo material solamente puede ver como color verde, ¿sí? Entonces digamos que nosotros captamos una realidad material, ¿sí? Que es compuesta, pero porque en el fondo lo que estamos captando son muchas y muchas y muchas y muchas y muchas mónadas, ¿cierto? Que dan como resultado la captación de esa realidad material, ¿sí? Como si fuera, digamos, un arco iris, que nosotros percibimos a primera vista como un objeto unitario, pero que en el fondo es un compuesto de muchísimos objetos muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Sí? Y para Leibniz, ese elemento fundamental de la realidad es independiente, ¿sí? Es independiente, entonces una no puede influir o establecer cambios sobre la otra, porque eso haría que ya una fuera dependiente de la otra. Si va a darse un cambio, ¿sí? En una mónada, dice Leibniz, eso se debe a factores internos, ¿sí? A algo que ya está dentro de esas infinitas cualidades o esos infinitos predicados que le están dados a esa mónada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Entonces, listo, la mónada, al ser independiente, debe sus cambios a factores internos. O como dice Leibniz, dice que las mónadas no tienen ventanas por donde algo pudiese ingresar y generar una alteración o un cambio, ¿cierto? Que es una frase muy, muy famosa de Leibniz. Entonces, debe sus cambios a factores internos. ¿Esto qué quiere decir? Que como contiene todos los predicados del mundo, claro, como la mónada ya contiene todos los predicados del mundo, ¿sí? En la medida en que cada una, digamos, actúa de manera separada, ¿sí? De manera independiente, pone en marcha toda la realidad tal y como es. Nosotros no percibimos, digamos, esa armonía, esa acción armónica de todas y cada una de esas partículas llamadas mónadas, pero digamos que todas en conjunto, ¿sí? Todas en conjunto darían como resultado esa realidad, ¿sí? Entonces, para que se entienda un poco mejor ese concepto de mónada, vuelvo, insisto, en el mismo punto. Eso sería como si nosotros a cada cosa que nosotros
identifiquemos como distinguible en el mundo, quisiéramos darle un sujeto diferente, un nombre diferente. Si nosotros nos olvidáramos de los conceptos generales y a cada cosa que vemos en la realidad le diéramos un nombre distinto, ¿sí? Lo identificáramos como un individuo distinto, ¿sí? Entonces, yo sería alguien diferente, cada uno de ustedes sería una cosa diferente, ¿sí? Entonces, este vaso sería una cosa diferente de otro vaso, identificándolo como individuo. Recordemos, no desde lo material, sino desde, desde lo que él llama, mentira, no, desde lo que él llama entelequias, ¿sí? Recordemos lo que veíamos con Aristóteles de ese concepto de entelequia, ¿sí? Como lo que le da la esencia, ¿sí? Ya acabada, ya finalizada de una cosa, ¿cierto? Más allá de lo material, lo que permite identificar los individuos que componen toda la realidad es la medida en que son entelequias, son cosas cuya esencia está acabada, ¿cierto? Cuya esencia está finalizada, ha alcanzado su finalidad. Entonces, cada una de ellas tiene características diferentes en tanto sean cosas, en tanto sean animales o en tanto sean seres humanos, que serían como las mónadas más especiales porque son aquellas capaces de captar no solamente percepciones sensibles, sino también verdades de la razón, ¿cierto? Eso es algo que menciona entre los parágrafos 17 a 20 de la monadología, ¿cierto? ¿Sí? Si la mónada tiene en sí el principio de sus acciones, tiene suficiencia y perfección o es una entelequia, dice en el parágrafo 18. Entonces, claro, como ya contiene todos los predicados, dice, todos sus posibles cambios ya están dados en ella. ¿Por quién? Por Dios, ¿cierto? Como Dios, como ese ser necesario que es el que, digamos, fabrica o armoniza como si estuviera cuadrando muchos relojes para que dieran la misma hora al mismo tiempo, algo así parecido, va poniendo en cada una de las monedas, las va fabricando, ¿sí? O les va imprimiendo sus características de tal manera que armonicen unas con otras y formen la realidad tal y como es. Entonces, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la doctrina de la armonía preestablecida, ¿sí? Que cada mónada actúa independientemente de las demás, desenvolviendo los predicados que ya Dios previamente les ha puesto de manera armónica con los predicados de las demás mónadas para que la realidad sea coherente, sea ordenada, sea sea ordenada en medio de toda la diversidad que puede contener y además para que
para que resulte que la realidad existente, ¿sí? Dice, es la mejor posible. De ahí ese famoso dicho de que este es el mejor de los mundos posibles y la indignación que generó en algunos intelectuales de la época, en especial en Voltaire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice Leibniz. ¿Por qué Julio César cruzó el Rubicón y no podía ser de otra manera? Aparte de pues todos los predicados del mundo que son inabarcables para el ser humano, lo que sucede es que Dios al organizar, digamos, esa mónada Julio César, al organizar esa mónada Julio César, vio que el predicado cruzar el Rubicón era, digamos, el más lógico o el que más podía, o el que más, digamos, ayudaba a esa armonía con el resto con el resto de la realidad, ¿sí? Es decir, Dios perfectamente hubiera podido y era posible crear la mónada Julio César de tal manera que entre sus predicados, incluidos en el concepto de su sujeto, estuviera no cruzar el Rubicón. Pero lo que dice, lo que dice Leibniz es ¿sí? Que Dios actúa bajo el principio de lo mejor, ¿cierto? Es decir, el mejor mundo posible, la realidad más lógica, la realidad más coherente, es aquella en la cual Julio César cruzó el Rubicón, ¿cierto? Es decir, entonces Dios tiene así como la visión o la proyección de los infinitos mundos posibles que puede crear. ¿Cuál va a escoger? Aquel que él considere mejor, es decir, más coherente, más lógico, de manera que cada mónada pueda funcionar por sí misma, pero armónicamente para crear la realidad tal y como es. Entonces, inventa una nueva categoría que es la categoría de lo incomposible. Entonces, si un círculo cuadrado es imposible por ser contradictorio y no puede darse en ningún mundo posible, ¿sí? Es decir, en todas las posibilidades de realidad que Dios puede crear, no existe ninguna en la que pueda haber un círculo cuadrado. Existe una en la que Julio César no haya cruzado el Rubicón, pero según Leibniz, eso sería incomposible con ese mejor mundo posible. El mundo más lógico, más coherente, en el cual cada mónada puede actuar armónicamente y de manera independiente, es aquel en el que Julio César cruzó el Rubicón, es aquel en el que Cristóbal Colón llegó a América, es aquel en el que los aliados desembarcaron en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, eso conduce a una cosa, a un tema, digamos, que va a ser muy famoso en la filosofía moderna, que lo va, digamos, o cuyo nombre se lo va a dar precisamente Leibniz, y de hecho tiene un texto que se llama justamente así, que se llama la Teodicea. ¿Cómo así que la Teodicea? Es básicamente la reflexión acerca de la existencia de Dios en relación con la existencia del mal, ¿cierto? Es básicamente esa reflexión. Nosotros consideramos que pasan cosas malas en el mundo, ¿cierto? Que no tendrían por qué darse. Eh, que nos hacen pensar que este mundo tiene muchos problemas, que podría ser mucho mejor.
de la explicación de Leibniz. Y digamos que a partir de ese hecho del mal, muchos ponen en tela de juicio que un ser perfecto hubiera podido crear una realidad, ¿sí? En la cual en nuestro mundo sucedieran esas cosas como equivocadas, entre comillas. Pero digamos que la explicación de la sería, claro, para nosotros son malas porque cada uno, como la monada que es, ¿sí? Porque cada uno, como la monada que es, tiene una visión limitada de la realidad, ¿cierto? Cada uno de nosotros podemos tener una visión de la realidad parcial, ¿sí? Nosotros vemos con claridad una parte de la realidad y el resto no es que no la captemos, sino que, dice Leibniz, la reflejamos de manera confusa, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener cierta claridad acerca de las razones por las cuales somos como somos y nuestra realidad es la que es. Pero como hemos llegado a donde estamos, en una cadena de razones infinita, nosotros de manera limitada podemos llevar la cadena de razones hasta cierto punto. Y de ahí para allá puede sernos desconocido o confuso, pero digamos que ontológicamente hablando, la cadena de razones puede seguir, ¿sí? Y de hecho sigue para poder explicar de manera suficiente porque, digamos, somos como somos, hacemos las cosas que hacemos, nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces, como tenemos esa visión parcial, ¿sí? Solo podemos echar mano de esa visión parcial que nos conduce, digamos, a no entender por qué suceden esas cosas que nos parecen malas. En cambio, Dios, que sí tiene la visión total, ¿sí? De todas las cualidades y de todos los predicados del mundo, sabe que esos sucesos, que esas contingencias que nosotros llamamos el mal, son parte de ese mundo más coherente y más lógico posible que él hubiera podido crear, ¿sí? Y ahí que a pesar de que nosotros podamos creer que las cosas que suceden son malas, eso, digamos, no anula la perfección y la suprema bondad de Dios, porque Él creó esta realidad bajo ese principio de lo mejor, lo más coherente y lo más lógico. Entonces tenía que ser eso, entonces sucedió porque tenía que suceder, porque era lo mejor. Entonces digamos que la existencia del mal no anula ni la bondad, ni la omnipotencia, ni ese principio de lo mejor bajo el cual Dios actúa. Entonces, para Leibniz, bajo esa reflexión de la teodicea, el mal no anula para nada la existencia de Dios, ¿cierto? O lo que es lo mismo, él lo dice así. Él pone el ejemplo de que una misma ciudad vista desde diferentes perspectivas pueden parecer diferentes ciudades. En el caso de las mónadas, ¿sí? Serían básicamente perspectivas, ¿sí? Perspectivas diferentes de la misma realidad. Cada perspectiva capta ciertas cosas con claridad.
y el resto de manera confusa, y solo Dios podría tener esa percepción totalmente clara, ¿sí? Totalmente clara de todas las perspectivas, de todos los predicados del mundo, ¿sí? Y puede dar cuenta de toda la lógica, así como nosotros damos cuenta de la lógica que hay detrás del concepto de triángulo y de por qué tiene que tener tres lados y tres ángulos. Dios puede dar cuenta de toda la lógica, de toda la realidad, y justificar que es lo más coherente, lo más ordenado o lo mejor, y por eso, digamos, este sería el mejor de los mundos posibles, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Dice, cada mónada refleja la realidad desde cierto punto de vista. Sí, sí, Santiago. Leibniz hace una analogía que dice, entonces, una ciudad vista desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos puede dar la impresión de que son ciudades diferentes. Cada mónada tiene, digamos, una perspectiva de la realidad, ¿sí? Mm, tiene una perspectiva de la realidad en el sentido de que puede captar de manera clara una parte, ¿sí? Hagamos otra analogía, otro ejemplo. Mis ojos ven hacia un horizonte, ¿sí? Y lo que puede ver en el horizonte es limitado, ¿cierto? No puede ver lo que hay más allá del horizonte. Pero eso no quiere decir que más allá del horizonte no haya nada, sino que, digamos, el paisaje o el mundo sigue más allá del horizonte que puedo ver, pero, digamos, sé que hay un horizonte más allá, pero lo sé porque lo supongo y, digamos, puedo hacerme una idea confusa, dirá Leibniz, de lo que puede haber detrás de ese horizonte, ¿sí? Lo que puedo ver con claridad es limitado. Lo que cada mónada puede reflejar de la realidad entera de manera clara es limitado, ¿sí? O la perspectiva con la que veo una ciudad es limitada. Si cambio la perspectiva, ¿sí? Entonces pareciera que se vuelve algo diferente, a pesar de que sigue siendo la misma ciudad, ¿sí? Cada uno de nosotros puede ver el universo desde diferentes perspectivas o la realidad, pero sigue siendo la misma realidad, ¿sí? Pasa que cada una de estas mónadas unidas, ¿cierto? Actuando cada una de ellas armónicamente, va, digamos, sumando todas esas visiones parciales hasta conformar la realidad entera tal y como es. Vuelvo y repito, el único que podría, digamos, dar cuenta de la totalidad de todas esas perspectivas sería Dios, ¿cierto? Entonces, entonces Entonces, todo lo que acabo de decir puede ser, digamos, sintetizado de la siguiente manera.
Cada mónada percibe con claridad una parte de la realidad, el resto de ella es percibido de manera vaga y confusa. Si una mónada tiene en su definición todos los predicados del mundo, la razón suficiente tiene que preguntar por qué esos y no otros. Entonces, el ejemplo que pone Leibniz es entonces, ¿por qué se dio en la realidad que Julio César cruzara el Rubicón? Yo podría imaginar un mundo posible en el que perfectamente Julio César no hubiera cruzado el Rubicón, pero sucedió, ¿sí? Finalmente lo cruzó. ¿Por qué fue así y no de otra manera? Claro, entonces la razón suficiente tiene que terminar en algún punto. Y ese punto en el que termina es en la existencia, dice, de un ser necesario, ¿cierto? De un ser por definición necesario. Leibniz también es partidario del argumento ontológico de San Anselmo, ¿sí? Digamos que por definición de la realidad tiene que haber algo que por sí mismo sea existente, ¿sí? Sea necesario y que sea aquello que mmm, dé cuenta, que sea la razón suficiente de todas y cada una de esas verdades contingentes que nosotros imaginamos que podrían haber sido de otra manera, pero que fueron como fueron porque para este ser necesario Dios eran, digamos, los predicados más coherentes que daban lugar a la mejor realidad posible. ¿Sí? Dios creó todas las monadas y puede dar cuenta de todas sus perspectivas. De ahí que, como puede dar cuenta de todas sus perspectivas, puede explicar o es capaz de entender de manera suficiente y total por qué, digamos, cada una tiene los predicados que tiene, por qué forman la realidad que nosotros conocemos, por qué, digamos, dan lugar a esos hechos que para nosotros son contingentes, pero que él conoce la razón suficiente de por qué fueron así y no de otra manera, de forma que entonces ese mundo que él ha creado sea el mejor de los mundos, el mejor de los mundos posibles, porque cada una de los elementos fundamentales que componen esa realidad, las mónadas, actúan de tal manera que conforman esa realidad como las pequeñas gotas de agua que refractan la luz y forman el arco iris y que nosotros vemos como si fuera una sola cosa. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Entonces, en conclusión,
todas las monadas se coordinan, cada una actuando de manera independiente para que la realidad sea como es decir, ordenada y continua. Entonces, como buen racionalista que es Leibniz, ¿sí? Que pretende explicar el fundamento de la realidad solamente a través de definiciones de conceptos y razonamientos lógicos, entonces parte de la base, listo. El elemento fundamental de la realidad debe ser independiente, permanente y unitario y sin partes. La realidad que conforme tiene que ser explicada en su totalidad. Como dice, la naturaleza no hace saltos, ¿sí? No hay cosas que sucedan porque sí, sino que todo está, digamos, todo está interconectado o interrelacionado en el sentido de que cada una de esas partículas o esos componentes de la realidad actúan de una manera coordinada y armónica, porque así lo ha establecido Dios, para que la realidad sea como es, ¿sí? Los hechos contingentes sean lo que son, y digamos que su explicación suficiente y total recaería en esa voluntad de Dios que ha pensado, mirando hacia lo mejor, cuál es la realidad más coherente y más lógica. De manera que las cosas que suceden así a nosotros nos parezcan malas e incomprensibles, es porque tenemos una visión limitada. Dios, que tiene la visión total, sí sabe el por qué debieron suceder esas cosas así y no de otra manera. Bueno, entonces yo creo que por mi parte, creo que esto es como todo lo que podría decir acerca de Leibniz. Sé que es un pensador muy complejo por momentos. Sé que quizás probablemente queden muchas dudas y muchos vacíos de lo que acabo de explicar, pero digamos que mmm, si partimos de un solo texto como la monadología, que es una parte muy breve de una obra tan amplia, ¿sí? Que tendríamos que conocer casi que en su totalidad para entender todos los detalles del pensamiento de Leibniz, ¿no? Y cómo esto, digamos, está relacionado con su cálculo infinitesimal, por ejemplo, cómo esto está relacionado con su concepción de la física, ¿sí? Todo eso está, digamos, interconectado de manera sistemática. Así que seguramente quedan muchos baches y seguramente quedan muchas dudas. Quizás en un curso completo dedicado exclusivamente a Leibniz, pues tendría uno la oportunidad de ver más detalles del asunto. Pero ya digamos en el contexto de un curso general de metafísica y ontología, al menos se puede entender por qué, digamos, estos tres grandes racionalistas, Descartes, Spinoza y Leibniz, ¿sí? Cómo logran dar con una visión de la totalidad de la realidad, de su fundamento, a través de definiciones de conceptos y razonamientos lógicos. De ahí que la filosofía moderna se pueda caracterizar como esa voluntad de sistema, ¿sí? De abarcar toda la realidad en un conjunto lógico de conceptos básicos y de razonamientos lógicos básicos para poder, digamos, explicar todo lo que sucede y no dejar vacíos, no dejar huecos, no dejar saltos, no suponer que haya cosas que existan o que sucedan porque sí, pues todo pasa por algo, todo pasa por una razón. Otra cosa es que nosotros, por nuestra inteligencia limitada, no seamos capaces de dar con esa razón, pero de que la tiene, ¿cierto? Entonces yo creo que al menos para este curso de metafísica, este razonamiento básico sí que puede darnos una idea de lo que después van a ser las críticas de la contemporaneidad, ¿cierto? Sobre todo del siglo XX, de cómo, digamos, ese afán de un sistema totalizante
se olvida de otros fenómenos o de otras perspectivas que también se dan en la realidad y que no necesariamente tienen que ver con la búsqueda de la esencia o de la entidad o de la sustancia, sino que también tienen que ver con la propia existencia humana. Me estoy refiriendo concretamente a Martin Heidegger, ¿cierto? Aunque nos vamos a dar la pasadita por Hegel, que es como, podría interpretarse como una suerte de estado intermedio, porque, digamos, quiere involucrarse en los asuntos humanos, en el saber, en la conciencia, en la existencia humana, pero también como buen moderno que era Hegel, también con un afán de sistema, de totalización, de explicación conceptual y de explicación conceptual y total. Entonces, digamos que ahí, en ese sentido, creo que el camino va relativamente bien. Bueno, entonces les dije que que esta iba a ser una sesión más bien breve. Entonces recuerden, el miércoles no vamos a tener encuentros sincrónicos, sino que simplemente voy a estar en ese espacio de la clase disponible a través del correo, a través de mi WhatsApp, que se los voy a dejar ahí en el chat por si tienen alguna duda sobre alguno de estos temas, en el horario de la clase, o sea, el miércoles de 8 a 10, pueden enviarme sus mensajes preguntando sus dudas. Normalmente yo simplemente me conectaba al Zoom, pero no sé si sería por miedo o por temor o por qué, pero no resultaba siendo un ejercicio muy productivo. Resultaba siendo más productivo cuando cada uno, digamos, de manera privada, ¿sí? Conversando conmigo de manera privada, resolvía sus dudas. Entonces, no tendremos encuentro sincrónico, sino que voy a estar ahí en el horario de la clase, disponible, sea a través del correo, sea a través de mi WhatsApp, para que resuelvan sus dudas. Y el viernes ya sí tendríamos el examen parcial. ¿Listo? Así que bueno, muchachos, pues si no hay dudas y si no es más, pues entonces pueden empezar a repasar y a estudiar para la otra semana. Así que nos estamos viendo el viernes. Listo. Una feliz mañana para todos. Gracias, Gracias, profe, Darío. igualmente. Profe, ¿usted me puede regalar Sí, un minutico de su tiempo? listo. Claro que sí. Gracias, profe. Profe, todavía está grabando.